Era una noche que destilaba lujo y exclusividad. El gran salón, con sus majestuosas lámparas de cristal colgando del techo, parecía una escena sacada de un cuento de hadas moderno. El brillo suave de las luces se reflejaba en superficies doradas y espejos impecablemente pulidos, mientras una orquesta tocaba melodías sofisticadas que se mezclaban con los murmullos de las conversaciones. Los invitados, vestidos de manera impecable, desfilaban por el lugar, con copas de champán que tintineaban suavemente al chocar entre sí. Todo allí parecía diseñado para impresionar. La decoración, la música e incluso las sonrisas. Entre la multitud, un hombre alto y carismático destacaba. Su traje a medida parecía esculpido en su figura, y cada uno de sus movimientos transmitía la seguridad de alguien que tiene todo bajo control. A su lado, una joven de belleza innegable y rasgos cuidadosamente arreglados se aferraba a su brazo como si fuera un trofeo. Él, el exmarido, se movía con la confianza de alguien que jamás esperaría ser desafiado. Ella, su amante, irradiaba una energía provocadora, como si supiera que la estaban observando y lo disfrutara. Juntos, eran una pareja imposible de ignorar. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes para esa noche. Un leve murmullo en una esquina del salón llamó la atención. Y entonces, ella apareció, la exesposa. Su presencia era arrolladora, vestida con una elegancia que rozaba lo desafiante. No necesitaba joyas extravagantes ni accesorios llamativos. Su confianza era su mayor adorno. Cada paso que daba parecía coreografiado, como si estuviera reclamando un lugar del que nunca dejó de pertenecer. Las miradas comenzaron a volverse hacia ella, primero discretas, luego inevitables. La mujer que una vez formó parte de la vida de ese hombre había regresado, y no pasaría desapercibida. El momento en que sus miradas se cruzaron fue como un terremoto silencioso. El exmarido se detuvo, sus labios ligeramente entreabiertos en un gesto apenas perceptible de sorpresa. Su amante, al notar la tensión en el aire, apretó suavemente el brazo de él, pero sus ojos ya habían sido capturados por la visión de esa mujer que jamás esperó ver allí. La música continuaba, las copas seguían chocando, pero era como si todo el salón hubiera quedado envuelto en ese encuentro cargado de historias no resueltas y emociones enterradas. Y aquí está el gran misterio. ¿Qué sucede cuando el pasado, que parecía enterrado, regresa en una noche donde todos tienen algo que esconder? Un reencuentro inesperado como este puede cambiarlo todo. ¿Quién crees que tiene el control ahora? Mantente atento, porque lo que está por venir sacudirá las bases de esta noche perfecta. Amores no resueltos, egos heridos y secretos a punto de ser revelados. Nada será como antes. Ahora imagínate en su lugar. ¿Serías capaz de lidiar con el peso de este reencuentro? ¿O te convertirías en una víctima más de una noche que promete ser inolvidable? Quédate aquí, porque esta historia apenas comienza, y su desenlace te dejará sin palabras. Después del divorcio, el exmarido parecía haber encontrado una nueva vida, o al menos algo que se asemejaba a ella. Era un hombre carismático, acostumbrado a controlar cada situación y a atraer miradas allá donde iba. Con una carrera sólida y una fortuna que le permitía disfrutar de lo mejor que el mundo podía ofrecer, creía que había dejado atrás las complicaciones emocionales de su matrimonio. Para él, la separación había sido amarga, pero necesaria. Convencido de que seguir adelante al lado de alguien más joven y sin complicaciones era la solución, no quiso enfrentarse a la verdad que lo perseguía en silencio, las sombras de las decisiones equivocadas y los ecos de un amor que en algún momento creyó eterno. Fue en medio de este intento por reinventarse que conoció a su amante. Ella encarnaba todo lo que él pensaba necesitar: juventud, energía y una chispa de ambición que la hacía destacar. Trabajaba organizando eventos exclusivos y fue en una de esas reuniones de lujo donde sus caminos se cruzaron. Ella lo reconoció de inmediato, no solo por su reputación, sino porque su presencia era magnética. Sus ojos brillaban con admiración y deseo, como si viera en él no solo a un hombre, sino una puerta abierta hacia un mundo que siempre había soñado. Para ella, él era un símbolo de éxito, una oportunidad para escapar de la mediocridad y entrar en la vida que siempre quiso. Para él, ella era una promesa de renovación,
una manera de demostrar que aún era deseado, importante. Juntos, crearon un vínculo que era tan intenso como frágil, construido más sobre conveniencias que sobre un verdadero entendimiento mutuo. Y luego estaba ella, la exesposa, una mujer que había sido marcada por el divorcio, pero también transformada por él. Al principio, cuando la separación ocurrió, sintió que su mundo se derrumbaba. Las noches de llanto parecían interminables, y el peso de la traición era insoportable. Pero en lugar de permitir que esa oscuridad la consumiera, decidió usar cada fragmento de su dolor como una herramienta para reconstruirse. Durante mucho tiempo, fue vista únicamente como la mujer traicionada, un papel que se negó a aceptar. Poco a poco, con una mezcla de resiliencia y determinación, se convirtió en una figura admirada, alguien que no solo sobrevivió, sino que floreció. Su transformación no fue únicamente interior. Su apariencia ahora reflejaba esa fuerza interna que había cultivado. Vestía con una elegancia natural, irradiando confianza con cada paso que daba. Pero lo más impactante no era su belleza renovada, sino la luz que emanaba de su presencia, una mezcla de autoconfianza y serenidad que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. Cuando entró en aquel salón, no lo hizo para reclamar atención, pero la obtuvo de inmediato. Ya no era la exesposa de nadie. Era una mujer que había conquistado su propio lugar en el mundo, una fuerza que ni siquiera él podía ignorar. El contraste entre estos tres personajes era lo que hacía esta historia tan fascinante. Él, un hombre que intentaba escapar de los errores de su pasado. Ella, la amante, que veía el amor como un trampolín hacia la vida que deseaba. Y finalmente, la exesposa, que había transformado el dolor en un triunfo silencioso. Sus caminos estaban destinados a cruzarse nuevamente, y el reencuentro no sería nada menos que explosivo. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Qué sucede cuando vidas tan diferentes chocan en un escenario tan público y cargado de emociones no resueltas? ¿Qué secretos, qué verdades ocultas están a punto de revelarse? Porque detrás de cada mirada, de cada sonrisa controlada, hay una historia que solo espera salir a la luz. Estos personajes son más de lo que aparentan. Sus ambiciones, cicatrices y secretos profundos son el combustible de una historia que apenas está comenzando, pero que promete ser inolvidable. La fiesta era un espectáculo que trascendía cualquier expectativa. El salón principal, con su techo abovedado pintado a mano, mostraba escenas mitológicas que parecían cobrar vida bajo el cálido brillo de las lámparas de cristal. Cada detalle parecía haber sido diseñado para impresionar incluso a los invitados más exigentes. Desde la alfombra roja que cubría la entrada, pasando por las imponentes puertas doradas, hasta los salones anexos con bares iluminados y lounges privados, todo en ese ambiente exudaba sofisticación. Era un evento destinado no solo a entretener, sino a afirmar la exclusividad de aquellos que tenían el privilegio de estar allí. Las mesas estaban dispuestas con perfecta armonía, cubiertas con manteles de seda bordados a mano y decoradas con arreglos de flores exóticas. Lirios del Himalaya, orquídeas negras y rosas cultivadas en jardines privados emanaban una fragancia sutil que se mezclaba con el aroma del champán que fluía sin parar. Los camareros, impecablemente vestidos con elegantes esmóquines, llevaban bandejas de plata con canapés tan artísticos que daba pena comerlos. Todo estaba perfectamente sincronizado, como si la fiesta fuese una gran obra de teatro donde cada movimiento, cada sonrisa, cada brindis, formaba parte de un guión cuidadosamente elaborado. La música era otro capítulo aparte. Una orquesta completa ocupaba el escenario al fondo del salón, y las suaves notas de violines y arpas llenaban el espacio con una armonía casi celestial. De vez en cuando, los sonidos se mezclaban con el murmullo de los invitados, que se movían como en una danza fluida, conversando, riendo, exhibiendo sus trajes de alta costura y sus joyas deslumbrantes. Celebridades, magnates, políticos y figuras misteriosas del mundo de los negocios estaban allí, cada uno exhibiendo su estatus en cada gesto, cada palabra, cada mirada. En medio de todo ese esplendor, el exmarido y su amante caminaban con la confianza de quienes saben exactamente dónde pertenecen. Él, vestido con un traje hecho a medida que parecía esculpido en su figura, era la imagen misma de la elegancia masculina.
Su cabello cuidadosamente peinado y el sutil brillo de un reloj de lujo que relucía en su muñeca completaban su apariencia. Cada paso suyo era seguro, controlado, como si él fuese el dueño del lugar. A su lado, su amante parecía una visión. Vestida con un deslumbrante vestido rojo hecho a medida que resaltaba cada curva, brillaba bajo las luces como una joya preciosa. Sus ojos estaban siempre atentos, captando las miradas de admiración y, en ocasiones, de envidia que recibía de todos a su alrededor. Ella sabía que la estaban observando y parecía disfrutar cada segundo. Su sonrisa era delicada, pero cargada de una confianza casi desafiante. Era la personificación del encanto juvenil y la ambición. La dinámica entre ellos era clara. Él la guiaba por el salón, saludando a conocidos con sonrisas calculadas y apretones de manos firmes. Ella, como una extensión de su presencia, seguía su ritmo, siempre a unos pasos detrás, pero nunca apagada. Sus risas y comentarios breves, casi ensayados, hacían que parecieran la pareja perfecta. Juntos, transmitían una imagen de poder y belleza, de un control absoluto sobre sus vidas y el ambiente. Mientras tanto, el salón bullía con una energía única. Conversaciones animadas cruzaban el espacio, acompañadas de miradas furtivas y murmullos discretos. Todos parecían saber que en esa fiesta, más que diversión, se estaban forjando alianzas, se discutían negocios en secreto y se reforzaban o destruían reputaciones. Era un juego de apariencias y el exmarido y su amante lo jugaban a la perfección. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, ya había puesto en marcha un plan mucho más grande. Ellos no lo sabían, pero mientras sonreían y brindaban, el aire a su alrededor comenzaba a cargarse con una tensión casi imperceptible, como si el propio ambiente supiera que algo estaba a punto de cambiar. Las luces, el sonido de la música, los murmullos de las conversaciones, todo parecía ser solo el preludio de algo mucho mayor. Por el momento, todo parecía perfecto. Él, con su amante al lado, sentía que tenía todo bajo control. Pero lo que nunca podrían imaginar era que esa noche, con todo su lujo y esplendor, estaba a punto de marcarse por un encuentro que sacudiría los cimientos de sus vidas. Porque, como dicen, el lujo puede ser el escenario de las tormentas más grandes. Y esa noche, la tormenta ya estaba en camino. Y cuando llegara, nada volvería a ser como antes. El momento llegó como un relámpago en medio de un cielo despejado. La fiesta seguía su curso, con risas, conversaciones animadas y el suave eco de las copas de cristal chocando en un brindis tras otro. Pero entonces, algo cambió. El aire en el salón pareció detenerse por un instante, como si el mundo se preparara para presenciar un evento inesperado. Y fue en ese momento cuando ella apareció, la ex esposa. Su entrada fue nada menos que espectacular, aunque no había nada exagerado en su comportamiento. Era su sola presencia la que capturaba todas las miradas. Vestida con un elegante vestido negro que fluía como agua alrededor de su figura, cada detalle de su apariencia parecía haber sido diseñado para irradiar confianza. El escote era sutil, la espalda descubierta apenas insinuada, y los pequeños destellos de los cristales que adornaban el tejido la hacían brillar con cada movimiento. Su cabello, recogido en un peinado sofisticado, dejaba a la vista un rostro que combinaba belleza y determinación en partes iguales. Pero lo que más impactaba no era su atuendo, sino su postura. Caminaba con una gracia que hablaba de alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía. A medida que avanzaba por el salón, cada paso resonaba como un eco silencioso, atrayendo la atención de todos los presentes. Conversaciones que segundos antes eran animadas se desvanecían en murmullos, y las miradas que antes se movían sin dirección ahora estaban fijas en ella. Era como si todo el ambiente la hubiera reconocido como una fuerza inevitable. No buscaba atención, pero era imposible ignorarla. Había algo magnético en su presencia, algo que no podía ser fingido ni fabricado. Entonces, sus ojos se encontraron con los de él. El exmarido, que hasta ese momento había estado en pleno control de la noche, quedó paralizado. Su sonrisa, esa que había usado toda la velada para impresionar y persuadir, desapareció en un instante. Su expresión cambió. Sus labios se entreabrieron ligeramente,
como si hubiera perdido la capacidad de hablar, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo más profundo, algo que ni siquiera él podía identificar por completo. La amante, que hasta entonces había sido su centro de atención, notó el cambio de inmediato. Aunque mantenía su postura, su mano se tensó sobre el brazo de él, intentando atraerlo de vuelta a la realidad. La exesposa lo había visto también. Por un breve instante, sus ojos se cruzaron, y en esa mirada había una mezcla de emociones que nadie más podría comprender. Pero ella no se detuvo. Su sonrisa, serena y cargada de una confianza que no necesitaba palabras, permaneció intacta. No había rastro de inseguridad en su rostro, ni de dolor. Si algo le había afectado en el pasado, lo había dejado atrás. Ahora era una mujer que caminaba por ese salón no como la sombra de lo que fue, sino como una versión renovada y más fuerte de sí misma. A medida que avanzaba, las miradas de los demás se dividían entre ella y el exmarido, quien seguía petrificado en su lugar. La tensión era palpable, un silencio que decía más que 1000 palabras. Los demás invitados, ajenos al pasado compartido de ambos, podían sentir que algo significativo estaba ocurriendo. Era como si todos se dieran cuenta, instintivamente, de que ese no era un simple reencuentro. Había una historia, un pasado, y quizá un ajuste de cuentas que aún no había llegado. La amante intentó recuperar el control de la situación, inclinándose hacia él con una sonrisa forzada, pero sus esfuerzos eran inútiles. Él seguía mirando, atrapado en un momento que no había previsto. La entrada de la exesposa no solo había interrumpido su noche, había sacudido las bases de todo lo que él pensaba que tenía bajo control. La noche, que hasta entonces había sido un desfile de lujo y apariencias, acababa de cambiar de dirección, porque a veces el pasado no solo regresa, lo hace con una fuerza que transforma todo a su paso. Y aquella mujer, que había cruzado ese salón con una elegancia imparable, no era simplemente su pasado. Era la prueba viviente de que no todo puede ser olvidado o reemplazado. Lo que ocurriría después era una incógnita, pero una cosa estaba clara. Ese reencuentro no dejaría a nadie indiferente. El ambiente en el salón cambió drásticamente. Aunque la música seguía sonando y las conversaciones continuaban, algo invisible había comenzado a alterar la atmósfera. Los invitados podían sentirlo, aunque no pudieran señalar qué era. Y fue en ese instante que el encuentro inevitable ocurrió. Ella, la exesposa, estaba rodeada por un pequeño grupo de personas. Conversaba con naturalidad, pero sus movimientos eran medidos y su sonrisa afilada. No necesitaba mirar directamente al exmarido. Sabía que él la observaba, incapaz de apartar la vista. Él, desde el otro lado, permanecía inmóvil. Su amante intentaba distraerlo con una risa ensayada y comentarios al oído, pero era inútil. Su mirada estaba fija en la figura de la mujer que había cambiado todo. Con un impulso que no lograba controlar, él se acercó. Su amante lo siguió, su sonrisa rígida, como una máscara quebrándose. La exesposa giró lentamente para enfrentarlo. «No esperaba verte aquí», dijo él, rompiendo el silencio. Ella respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Es curioso. Yo tampoco esperaba verte». Su mirada se desvió hacia la amante, evaluándola con un interés casual. «Creo que no nos han presentado», dijo la amante, extendiendo una mano. «No hace falta. Creo que ya sé quién eres», respondió la exesposa, sosteniéndola apenas un segundo más de lo necesario. Luego volvió al exmarido. «Parece que las cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos». La tensión era palpable. Él intentó responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. La amante, incómoda, apretó su brazo en busca de apoyo. La exesposa, en cambio, tomó una copa de champán y con una mirada tranquila, alzó la vista hacia él. «Espero que estés disfrutando la noche. Yo al menos lo estoy haciendo», dijo, llevándose la copa a los labios. Fue un golpe sutil, pero devastador. Él quedó paralizado, la amante luchando por mantener la compostura, y la exesposa retomó su conversación con una elegancia implacable, como si nada hubiera pasado. El salón volvió a su ritmo, pero algo había cambiado entre los tres. La tensión persistía, invisible pero tangible, como una marca imborrable que transformaría la noche para siempre.
El salón, que había vuelto a llenarse con música y conversaciones, pronto se convertiría en el escenario de un giro inesperado. La exesposa, que hasta ese momento había manejado el encuentro con una calma impecable, tenía una carta bajo la manga que cambiaría el equilibrio de poder. Mientras seguía conversando con un grupo de invitados, uno de ellos, un hombre alto, elegante y evidentemente influyente, se unió a ella. Él la rodeó con una familiaridad que no pasó desapercibida para los presentes. Era imposible ignorar la química entre ellos, el lenguaje corporal sutil pero evidente de alguien que no solo la acompañaba, sino que tenía un lugar especial en su vida. El exmarido, observando desde la distancia, sintió un golpe en el estómago. Ese hombre no solo parecía ser alguien importante, sino que había algo más en la forma en que ella interactuaba con él. Una comodidad, una complicidad que él ya no recordaba haber compartido con ella. Su amante, al notar su reacción, trató de minimizar la situación con una sonrisa forzada, pero incluso ella no podía ignorar lo que estaba sucediendo. La revelación no tardó en llegar. Durante un brindis improvisado, el hombre tomó la palabra. Sosteniendo la mano de la exesposa, levantó su copa. Esta noche es especial para mí, no solo porque estoy rodeado de amigos y colegas, sino porque puedo compartirla con la mujer que ha transformado mi vida, dijo, mirando a la exesposa con una calidez que dejó a todos los presentes en silencio. Ella, tranquila pero claramente conmovida, le devolvió la sonrisa. El murmullo comenzó a extenderse por el salón. Algunos reconocieron al hombre, un magnate conocido por sus éxitos empresariales y su discreción en la vida personal. Para muchos, la conexión entre él y la exesposa era inesperada, pero al mismo tiempo perfectamente comprensible. Ella había demostrado ser una mujer con una fortaleza y un carisma que no necesitaban explicación. El exmarido, incapaz de mantenerse al margen, se acercó más, tratando de captar algún indicio, alguna señal de que lo que estaba viendo no era lo que parecía. Su mente estaba en caos. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo ella había encontrado no solo a alguien nuevo, sino a alguien tan imponente, tan claramente exitoso? Cada pregunta que se hacía no hacía más que intensificar la incomodidad que sentía. No lo sabía, murmuró él, casi para sí mismo, con los ojos fijos en ella. La exesposa, al notar su presencia cerca, se giró lentamente. Sus ojos lo encontraron, y por un momento hubo un silencio cargado entre ambos. Pero en lugar de desviar la mirada o mostrar cualquier signo de duda, ella sonrió. No una sonrisa de superioridad, sino una que transmitía algo más profundo: libertad. Supongo que hay muchas cosas que ya no sabes de mí, respondió ella con un tono suave pero firme. Luego, sin esperar respuesta, volvió su atención a su acompañante, quien la miraba con un orgullo evidente. La amante, atrapada en medio de la escena, intentó recuperar el control, aferrándose más fuerte al brazo del exmarido. Pero incluso ella sabía que la dinámica había cambiado por completo. El poder que creían tener esa noche se había desmoronado frente a sus ojos. La fiesta continuó, pero para ellos todo había cambiado. La exesposa no solo había demostrado que había seguido adelante, sino que lo había hecho de una manera que superaba todas las expectativas. Y en el centro de todo, permanecía esa verdad silenciosa pero contundente. El pasado no podía ser cambiado, pero el presente le pertenecía completamente a ella. La fiesta continuaba, pero para ellos todo había cambiado. La música seguía sonando, las copas seguían chocando, y los invitados aún conversaban y reían, aparentemente ajenos al drama que había ocurrido en medio del salón. Pero para el exmarido, su amante y la exesposa, el ambiente se había transformado. Cada uno, de pie en su propia realidad, procesaba lo que esa noche les había revelado. El exmarido, que había llegado con la confianza de quien se cree en control de todo, ahora estaba sumido en el silencio. Miraba a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en las imágenes del pasado que el reencuentro había desenterrado. La figura de su exesposa junto a ese hombre exitoso y seguro de sí mismo no era solo un golpe a su ego, sino una confrontación directa con lo que había perdido. No era solo ella lo que ya no tenía, sino la versión de él mismo que una vez creyó inquebrantable. Esa noche lo dejó frente a un espejo que no estaba preparado para mirar. Su amante, por su parte,
Luchaba por mantener la fachada de elegancia y seguridad que había construido. Pero en el fondo sentía una inseguridad que no podía ignorar. La mujer a quien había reemplazado no solo estaba presente, sino que había transformado el ambiente con su sola presencia. Por primera vez, la amante sintió que su lugar en la vida de ese hombre no era tan sólido como había pensado. La tensión entre ellos, antes invisible, ahora era palpable. Y ella, la exesposa, seguía siendo la protagonista silenciosa de la noche. Había llegado con confianza, pero sin planes de enfrentamientos ni victorias. No había necesidad de demostrar nada, porque sabía quién era y lo que valía. Y aunque el reencuentro había traído consigo ecos del pasado, no se dejó llevar por ellos. En lugar de eso, se permitió disfrutar del presente, de la compañía de alguien que había encontrado en su camino y de la fuerza que había descubierto en sí misma. Mientras las horas avanzaban y la noche se acercaba a su fin, los tres se alejaron gradualmente, ocupando espacios diferentes en la fiesta y en sus propias vidas. El exmarido se quedó con un peso que nunca había sentido antes, la amante con preguntas que no podía responder, y la exesposa con la certeza de que había cerrado un capítulo que alguna vez creyó interminable. Al final, mientras las luces del salón se atenuaban y los últimos invitados se despedían, quedó una verdad innegable flotando en el aire. El pasado tiene una forma de regresar, no para asustarnos, sino para recordarnos cuánto hemos cambiado. Y aquella noche, en medio del lujo y las apariencias, tres personas descubrieron que el verdadero poder no está en lo que mostramos a los demás, sino en lo que somos capaces de superar. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de la exesposa? ¿Te habrías enfrentado a tu pasado con la misma confianza o habrías evitado el encuentro? Esta historia nos recuerda que el pasado siempre puede regresar de formas inesperadas. ¿Te identificas con alguno de los personajes? ¿Alguna vez has vivido una situación similar, llena de emociones intensas y reencuentros inesperados? Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Comparte tu perspectiva y conversemos sobre estos momentos.